Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy traemos el tema lípidos. El objetivo de nuestro tema es conocer la importancia que tienen los lípidos en todos los procesos vitales y biológicos, reconociendo para ello sus estructuras básicas como moléculas biológicas de gran tamaño y de gran interés. Empezaremos con dos conceptos claves. El primero es lípido y el segundo saponificación. El lípido, vamos a hablar de ellos como una molécula que es estructuralmente heterogénea. ¿Qué quiere decir? Que dentro de su estructura no únicamente hay átomos de carbono y de hidrógeno, sino que también hay átomos de otros elementos como el oxígeno. Estas moléculas están ampliamente distribuidas en animales y en vegetales y tienen una propiedad común muy importante. Es que son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos polares. La saponificación es la transformación que vamos a tener, es una reacción química donde vamos a tener la transformación de un cuerpo graso, un lípido, en un jabón mediante una reacción con adición de otras sustancias. Empecemos por conocer qué son los lípidos. Los lípidos, como habíamos mencionado, son moléculas estructuralmente heterogéneas. Quiere decir que en su estructura o en su formulación tenemos elementos como el oxígeno, además del carbono y del hidrógeno. Tienen una característica de ser insolubles en agua y solubles en solventes orgánicos. Tenemos también una gran variedad de lípidos en diferentes estados de agregación. Vamos a ver que tenemos lípidos en estado líquido, en estado semilíquido y en estado sólido. Las propiedades químicas que tienen son diversas, esto debido a la conformación que tienen también, conformación física y conformación química. Los lípidos no van a formar estructuras poliméricas. Ya habíamos mencionado al hablar de carbohidratos y de proteínas que forman polímeros, que quiere decir una unidad grande a partir de subunidades pequeñas. No vamos a formar polímeros, no tengo subunidades pequeñas, por lo tanto los pesos moleculares de los lípidos no alcanzan un valor elevado, como en el caso de las proteínas o de los carbohidratos. Podemos dividir a los lípidos en cuanto a su estado de agregación y en cuanto a su composición. Los líquidos, también llamados, en cuanto a su estado de agregación, los dividimos en líquidos, semilíquidos y sólidos. Los líquidos los llamamos también aceites, son de peso molecular pequeño. ¿Por qué? Porque tenemos ácidos grasos cortos o insaturados. Estos principalmente los vamos a encontrar en los vegetales. Los que están en estado semilíquido son las grasas. Aquí ya tengo moléculas de un peso molecular un poco más elevado. Son ácidos grasos largos e insaturados. ¿Qué quiero decir con el término insaturado? Que los enlaces que hay entre sus átomos de carbono, por lo menos se presenta un enlace doble o un enlace triple. Esos son los puntos de insaturación. Las grasas principalmente las encontramos almacenadas en los animales. Y por último, en cuanto a su estado de agregación, tenemos a los sólidos. Los sólidos son también llamados ceras. Aquí vamos a tener moléculas de aún mayor peso molecular porque tienen ácidos grasos largos y además son saturadas. ¿Qué quiere decir? Que todos sus enlaces entre carbonos son enlaces sencillos. Por lo tanto, hay más hidrógeno dentro de su composición. En cuanto a la composición química, podemos encontrar los que son simples, los que son complejos y los que son derivados. Dentro de los simples encontramos los que están constituidos únicamente por un alcohol y ácidos grasos. Entre ellos tenemos aceites, grasas y ceras. Los complejos son aquellos en los que vamos a encontrar, además de alcohol y ácidos grasos, algunos componentes no lipídicos. Van a ser componentes como los fosfatos, los aminoácidos, los glúcidos, las aminas, etc. Estas son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir? Que un extremo de la molécula va a ser hidrofílico, o sea que es soluble en agua,
y otro extremo de la molécula va a ser hidrofóbico, rechaza el agua. Vamos a tener también en cuanto a su composición, a los lípidos derivados. ¿Qué quiere decir esto? No los vamos a poder clasificar en lípidos simples o en lípidos complejos. Los tenemos que clasificar en otro grupo. Aquí vamos a tener, por ejemplo, a los esteroides, los esteroles, aldehídos de las grasas, terpenos, vitaminas liposolubles como son la A, la D y la K y algunas hormonas. La clasificación de los lípidos se da gracias a una reacción química. Es un criterio empírico, no totalmente científico, pero que nos permite hacer una clasificación sistemática de los lípidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mediante una reacción química llamada reacción de saponificación. En esta reacción de saponificación yo tengo mi lípido, cualquiera que éste sea, con N cantidad de carbonos e hidrógenos unidos a un enlace diéster a otra cadena también de carbonos. Ok. Esta cadena lipídica se somete a una reacción química con una base, en este caso el hidróxido de sodio. Lo que va a hacer es producirnos dos sustancias nuevas. Una, un jabón, y la otra, un alcohol. No todos los lípidos nos van a dar esta reacción y por eso es que los vamos a clasificar de la siguiente manera. Los podemos clasificar en lípidos saponificables y lípidos no saponificables, los que sí forman jabones y los que no forman jabones. Los lípidos saponificables se dividen a su vez en lípidos saponificables simples y lípidos saponificables compuestos, complejos o derivados. Los simples única y exclusivamente están formados por un alcohol y ácidos grasos. Los ácidos grasos se van a estar uniendo uno tras otro mediante enlaces éster con diversos alcoholes. Son moléculas principalmente de reserva, de aislamiento térmico y mecánico y tienen una función estructural. Vamos a encontrar entonces entre ellos tres tipos de lípidos simples. 1, ceras, 2, ésteres de colesterol y 3, acilglicéridos. Las ceras van a estar formadas, por ésteres de ácidos grasos y alcoholes monohidroxilados. ¿Qué quiere decir monohidroxilados? Que únicamente dentro de la estructura o dentro de la fórmula vamos a tener un solo OH dentro de la fórmula. Aquí tenemos, por ejemplo, la cera de las abejas. El número 2 tenemos a los ésteres de colesterol. En los animales están formados por un ácido graso unido al colesterol, que más adelante lo vamos a ver. Estos van a hacer que se proporcione fluidez a las membranas celulares. Vamos a permitir que la membrana celular haga su transporte de membrana. El número 3 tenemos a los acilglicéridos, que van a ser moléculas compuestas por 1, 2 o 3 ácidos grasos unidos por un enlace éster a una molécula de glicerol. Cuando vemos la terminación ol, estamos hablando de un alcohol. ¿Ok? Continuamos entonces con los lípidos saponificables compuestos, también llamados complejos o derivados. Están formados, además de un ácido graso y un alcohol, tenemos una molécula polar no lipídica. ¿Qué quiere decir? Que vamos a tener una molécula anfipática, como ya lo habíamos mencionado, con un extremo hidrofílico y un hidrofóbico. Hidrofílico, el que se puede disolver en agua, e hidrofóbico, el que va a rechazar el agua. Ok. Estos lípidos saponificables compuestos los vamos a dividir en fosfolípidos, esfingolípidos y glucolípidos. Los fosfolípidos son aquellos lípidos que además de contener ácidos grasos y un alcohol, tienen un residuo de ácido fosfórico. Estos los vamos a encontrar principalmente en las membranas celulares. Los esfingolípidos son aquellos que contienen esfingosina. La esfingosina es una proteína y además tienen un ácido graso. Algunos otros van a contener otras moléculas.
Aquí vamos a encontrar dos subgrupos, las ceramidas y la esfingomielina. Las ceramidas las hemos visto últimamente mucho para la protección de la piel, la protección del cabello, y la esfingomielina dentro de nuestro organismo funciona protegiendo las neuronas, principalmente los axones, que son las terminaciones de la neurona, la protegen y la alimentan. Por último tenemos a los glucolípidos. Los glucolípidos son lípidos que van a tener esfingosina, que ya la habíamos visto, una proteína. Vamos a tener un carbohidrato o un glúcido y además hay un ácido graso. Aquí vamos a encontrar los cerebrósidos y los gangliósidos, que forman parte, como su nombre lo dice, del sistema nervioso principalmente. Otros de los lípidos que vamos a encontrar, según la reacción de saponificación, son los lípidos no saponificables. Aquí los vamos a dividir en isoprenoides y pirroles. Los isoprenoides se van a formar por la unión de moléculas de isopreno. ¿Qué es el isopreno? Es un gas, es un alqueno, como su nombre nos dice, es un alqueno. Las estructuras que se originan de la unión de las moléculas de isopreno pueden ser lineales o pueden ser cíclicas. ¿Qué quiere decir? Puedo tener una línea completamente con extremos perfectamente definidos o puedo tener un ciclo donde los carbonos de los extremos se unen y forman un anillo. En este tipo de moléculas van a aparecer enlaces conjugados. Voy a tener enlace doble, enlace sencillo. Doble, sencillo. Ok. Los lípidos no saponificables que forman parte de los isoprenoides se dividen en terpenos, carotenos y esteroides, que muchos los hemos escuchado nombrar. Entre los terpenos tenemos las moléculas que contienen al menos dos isoprenos, que tienen dos moléculas de este gas que mencionábamos. Son parte de aceites esenciales que van a dar olor a algunos productos. Por ejemplo, los aceites de pescado, como la emulsión de Scott, bueno, tienen en parte terpenos. Tenemos también los carotenos. Los carotenos van a ser moléculas más grandes porque van a tener 40 unidades de isopreno. Dentro de estos compuestos incluimos a las vitaminas, ya habíamos mencionado la vitamina A, la D, la K, y algunas provitaminas como el beta-caroteno. Estos los encontramos principalmente en alimentos de color amarillo fuerte o naranja fuerte, en algunos vegetales de color verde oscuro. El número 3 tenemos los esteroides, que a su vez se subdivide en esteroles, en ácidos y sales biliares, en geninas y en hormonas. Los esteroles, por ejemplo el colesterol, es un colestano de 27 carbonos, es un tipo de compuesto formado por isoprenoides que están con 27 carbonos. Los ácidos y sales biliares, ya sabemos, almacenadas en la vesícula biliar, formados por el hígado principalmente, están formados por un colano con 24 carbonos. Las geninas tienen 23 átomos de carbono y las hormonas, entre las que incluimos corticoides, gestágenos y androstanos, donde están los andrógenos y los estrógenos, hormonas femeninas y hormonas masculinas. Otro de los lípidos no saponificables dijimos que son los pirroles. Estos al combinarse van a formar tetrapirroles. ¿Qué son los tetrapirroles? Vamos a encontrar el grupo hemo, por ejemplo, los pigmentos, todo lo que dé color a la sangre. Cuando vemos el prefijo hemo, que estamos hablando de sangre, entonces hablamos, por ejemplo, de la hemoglobina. Es una proteína, pero el grupo que da color es un pirrol. Encontramos también los pigmentos biliares, ya no ácidos ni sales biliares, sino pigmentos. Los pigmentos que van a dar color a la bilis. Y la vitamina B12. ¿Okay? Al finalizar nuestra clase el día de hoy, hemos logrado conocer la importancia que tienen los lípidos dentro de las funciones vitales de todos los organismos vivos, formando ya sea parte de las estructuras celulares, de las hormonas, de depósitos, así como también de órganos de protección del organismo. Esto es gracias a la estructura química.
Para finalizar con nuestra clase es necesario anexar a nuestra plataforma la actividad complementaria de la semana 11, donde elaboremos en nuestra libreta o en hojas de colores, si acaso las tienen en casa, un mapa conceptual de los tipos y subtipos de lípidos. Podemos utilizar para ello el contenido de este video, así como el material sugerido. También podemos investigar fuentes confiables de Internet y subir nuestro trabajo en el apartado correspondiente en plataforma. Sin más por el momento, espero que haya sido de su atención.